Buenos días, ¿cómo estamos? Seguimos la sesión donde nos quedamos. Voy a continuar, esta es la continuación del último vídeo correspondiente a funciones financieras, donde estuvimos viendo unas cuantas funciones relativas a obtener la cuota cuando solicitamos un préstamo, es el préstamo francés, ¿vale? Que es de cuota fija, interés fijo o interés variable. Utilizamos, si hoy recordáis, la función pago, que me calcula el importe de la cuota mensual, la función pago PRIN, que me calcula la parte de la cuota que corresponde al principal, y la función pago INT, que me calcula la parte de la cuota que corresponde al interés. ¿Vale? Digamos que pago es igual a pago PRIN más pago INT. ¿De acuerdo? También calculamos esto se llama una tabla de amortización, que normalmente el banco también nos da, del primer año, porque es de lo único que se tiene constancia, lo único que se sabe si el interés es variable. Si el interés es fijo, se puede hacer la tabla de amortización completa de toda la vida del préstamo. Pero si el interés es variable, que es bastante frecuente, podemos obtener la tabla de amortización del primer año. Eso nos da más información que la propia que obtenemos de la cuota, porque realmente al final del año sí que sabemos cuánto hemos pagado de capital, cuánto hemos pagado de interés. Es una información más completa que la que nos da única y exclusivamente el importe de la cuota. Y ahora voy a continuar donde lo dejamos, digamos que incorporando un nuevo concepto súper interesante que a mí me encanta, que es muy potente, incluido en Excel, que se llama el análisis de hipótesis. Antes se llamaba análisis easy y ahora se llama análisis de hipótesis, ¿de acuerdo? Vamos a plantear un ejemplo y vais a ver cómo funciona. El análisis de hipótesis lo tenéis aquí en la pestaña Datos, ¿vale? Está aquí, análisis de hipótesis. Y vamos a ver las diferentes posibilidades que tiene. Empezamos por la primera opción, que es buscar objetivo. Buscar objetivo, una opción muy interesante, ¿vale? Os voy a explicar un poco de qué va a buscar objetivo. Excel, hasta ahora Excel, y normalmente en matemáticas siempre es así, lo que hacemos es plantear un problema, dar datos y obtener una solución, ¿vale? Eso es lo habitual, ¿vale? O sea, tenemos un problema, dime datos acerca de ese problema, con esos datos y con esas variables y con una fórmula, yo te doy una solución, que es exactamente lo que hemos hecho con el tema de obtener la cuota de un préstamo, es decir, dame datos, dime cuánto vas a pedir, el capital, dime el interés, dime el plazo y yo te calculo la cuota porque tengo la fórmula, entonces yo te lo puedo calcular. Esa es la dinámica habitual de Excel, ¿vale? Partimos de una situación, de unos datos, tenemos una fórmula y obtenemos una solución. Pero, ¿y si le quisiéramos dar la vuelta al problema? Es decir, ¿y si yo te doy la solución y lo que quiero es que me digas cómo llegar a ella? Repito, ¿y si lo que pretendo es saber cómo llegar a una determinada solución? ¿Vale? Por ejemplo, ¿y si yo lo que te digo es que yo lo que quiero pagar al mes de cuota son 500 euros y quiero que me digas cómo? O sea, ¿qué posibilidades tendría? A eso se le llama buscar objetivo. ¿De acuerdo? Yo te doy la solución y tú me dices cómo llegar a ella. Eso, haciéndolo manualmente, podríamos estar aquí hasta el día del juicio final, ¿vale? Porque se basa en iteraciones, se basa en probar hasta llegar a esa solución que tú quieres, ¿vale? Eso en el ritmo de cálculo de la mente humana sería eterno, pero con la potencia de los ordenadores la solución se obtiene en segundos. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer gracias a la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo con respecto al cálculo de préstamos, ¿de acuerdo? De la cuota de un préstamo. Bien, aquí, bueno, he utilizado otros nombres para asignarle a las celdas, capital 2, interés 2, ya lo tengo preparadito,
y plazo, voy a poner aquí 20 años, ¿de acuerdo? Vale, imaginar que yo me quiero comprar una casa, ¿vale? Y necesito 150.000 euros, porque voy a comprarme una casa, el banco me pide 150.000 euros para la adquisición de la vivienda y no los tengo, lógicamente. Bueno, necesito que alguien me los preste, que el banco me los preste. Entonces yo me voy al banco y le digo, mira, necesito 150.000 euros, el interés yo no se lo voy a decir, por desgracia, me lo va a decir él. Vale, pues me dice, bien, las condiciones actuales de este banco con interés variable es el 1 o el 1,5. Voy a poner 1,5 que quizás sea más realista. Es el 1,5, ¿vale? Y el plazo, ¿cuál es el máximo plazo que me das? 20 años, ¿vale? Entonces el interventor del banco o la persona del banco que se encarga me dice, muy bien. Bueno, en el supuesto caso de que te lo demos, ¿vale? Tu cuota mensual serían 723,82 euros, ¿vale? Tu cuota mensual serían 723,82 euros. Lo que he hecho es meter la función que ya conocemos de pago y la ha resuelto, ¿vale? Y me dice eso. Yo me quedo así pensando y digo, eso teniendo en cuenta mis ingresos, los ingresos familiares, me parece mucho. Mi idea era como máximo de disponer de 600 euros para el préstamo, porque si no voy a ir muy justo, ¿vale? Entonces, esto es lo que mediante buscar objetivo podemos resolver. En el banco eso no lo van a hacer, pero aquí con nuestra Excel lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Yo ya he planteado el problema, tengo mis variables, tengo mis datos y tengo la fórmula que resuelve el problema, ¿vale? Eso sí que lo tenéis que tener preparadito, porque Excel es listo, pero no es tanto. Tú le tienes que decir a Excel cómo funciona el problema, es decir, los datos y la fórmula, ¿vale? Y ahora yo le voy a decir qué solución quiero. ¿Vale? Nos vamos a datos, análisis de hipótesis. Le voy a dar a buscar objetivo. ¿Veis? Está aquí. Buscar objetivo. Como ya estoy colocado en la celda, me dice, me pregunta por la celda sobre la cual quiero obtener un objetivo. Y ya estoy colocado en ella. Es la cuota. ¿Vale? O sea, yo quiero obtener un objetivo sobre la cuota. Quiero que sean 600 euros. Y ahora me dice, vale, ¿y con qué valor? Pues con 600. Yo máximo me quiero gastar 600 euros. Y ahora lo que me pregunta es muy interesante. Me dice, vale, de acuerdo. Yo ya sé que tú quieres pagar de cuota 600 euros, pero ¿qué me permites modificar en cuanto a los datos de esta fórmula? Algo tengo que cambiar. O sea, no puedo, sin cambiar nada, no puedo cambiarte la cuota, ojalá, pero no se puede. O bien cambiamos el capital o bien cambiamos el plazo. El interés, por desgracia, no se puede cambiar, pero no porque la fórmula te lo impida, sino porque el interés viene impuesto, viene dado. No podemos modificarlo. Nosotros sobre lo que podemos hacer modificaciones es o bien sobre el capital o bien sobre el plazo. Así que vamos a empezar diciéndole, bueno, pues cámbiame el capital, ¿vale? Si no puedo llegar a 150, dime a ver hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Repito, definir la celda es la celda objetivo, es decir, la celda sobre la cual tú quieres poner la cantidad, quieres modificar la cantidad. O sea, ahora mismo está en 723, que es la cuota mensual, pero yo no quiero eso, yo quiero pagar 600. Luego aquí pongo el valor 600 y me dice, vale, ¿y con qué variable de las que intervienen en esta fórmula puedo jugar? Vale, pues le he dicho que la celda del capital. Y le voy a dar a aceptar y veréis lo que pasa. A aceptar. ¡Pam! ¿Veis? Ha empezado a hacer iteraciones súper rápido, prácticamente ha sido instantáneo, y me dice, pues esta es la solución que he encontrado. O sea, si quieres pagar 600 euros teniendo en cuenta que el interés es el 1,5% y el plazo son 20 años, en vez de 150, el capital va a ser 124.340 euros. Es decir, tendrás que reducir el capital. Eso es lo que me está diciendo. Pero fijaros que la cuota es clavada. Da 600, que era lo que yo pretendía gastarme al mes. Muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Desde luego, buscar objetivo no solamente se aplica a este problema, se aplica a cualquier problema que tengamos definido y sobre el cual queramos obtener una solución. Luego, si queréis, lo probamos con otro tipo de problema.
¿Vale? Perfecto. Voy a volver a dejarlo como estaba, 150.000. ¿Vale? Volvemos otra vez a tener la misma cuota anterior. Muy bien. Pues claro, yo necesito 150.000. Ese es el problema. ¿Por qué no me modificas el plazo en ese caso? Venga, pues vamos a verlo. Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de modificando el capital, modificaremos el plazo. Vamos a ello. Buscar objetivo. La celda es la misma, la B37, el valor es el mismo. Yo al final lo que quiero son pagar 600 euros. ¿Y qué celda podemos cambiar? La del plazo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Aumentar el plazo o disminuir el plazo? Pues lo va a aumentar, lógicamente, ¿vale? O sea, eh, lo va a aumentar. Vamos a verlo. ¿Veis? Me salen que en vez de 20 años, lo vas a tener que pagar en 25 años. Aquí no se puede jugar tanto en la vida real, porque los bancos tienen sus limitaciones en cuanto a plazos. Pero yo creo que ahora estaríamos dentro de un intervalo admisible por el banco, son 25 años. Es decir, si no, lo que te está diciendo es, si no quieres tocar el capital, el interés evidentemente no se puede tocar, lo tendrás que pagar en un plazo mayor, habrá que añadirle 5 años a tu plazo de devolución, a la vida del préstamo. Y con eso tú tendrás 600 euros y también de cuota mensual y ahora mismo te daré 150.000 euros para que compres tu vivienda. ¿De acuerdo? Eso es buscar objetivo. Una opción muy interesante. Vale, voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver más opciones súper interesantes. Ya tenemos la primera, buscar objetivo. Perfecto. Vale. Ahora me planteo otra situación. Me gustaría comparar. O sea, aquí esto está muy bien, ¿vale? Está muy bien, pero me gustaría que me enseñases una tabla donde poniéndome diferentes hipótesis, tú me dieses diferentes resultados. ¿Por qué? Porque lo necesito estudiar, quiero compararlo, quiero ponerme en cada una de las situaciones, analizarlo y obtener y tomar una decisión, ¿vale? Bueno, a eso se le llama tabla de datos de una entrada. Tabla de datos de una entrada. Pertenece también a el análisis de hipótesis, que insisto, antes se llamaba análisis easy, lo digo por si tenéis versiones anteriores del Office. Bueno, en la tabla de datos de una entrada, la clave, esto se os puede olvidar dentro de unos meses, ¿vale? Pues retomáis el vídeo, la clave es la disposición de los datos, ¿vale? Y la disposición de los datos en la tabla de datos de una entrada es que tienes que poner la fórmula, tienes que poner, aquí no está copiado el dato, está copiada la fórmula está copiada. La fórmula tienes que poner, tienes que hacer como una cruz, ¿vale? Tienes que hacer como una cruz donde aquí pongas lo que tú quieras. Esto no lo va a interpretar, le da exactamente igual, como si lo quieres dejar vacío. En este lado de aquí, de la derecha de arriba, pones la fórmula, es decir, le tienes que marcar el patrón, decir cómo tiene que trabajar, con qué fórmula tiene que trabajar. Y aquí lo que vamos a hacer, fijaros, es decirle que me gustaría plantearme diferentes hipótesis. Me gustaría que me dijeses qué pagaría a partir de 100.000 euros, que sería lo mínimo que podría admitir, ¿vale? Para poder digerir el préstamo, ¿vale? Entonces voy a hacer, como tenemos 100.000, le voy a decir que me rellene una serie, ¿vale? Le voy a decir que me rellene una serie hacia abajo, en columnas, es lineal, subiendo de 10.000 en 10.000 y hasta 150.000, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, lo hago así, aunque realmente son muy pocos datos para que veáis cómo, recordemos cómo se hacen las series, ¿vale? Aceptar, ¿veis? Ya tengo la serie rellenada. O sea, estas son las hipótesis, es decir, si me dieses 100.000, ¿cuánto tendría que pagar? Si me dieses 110.000, ¿cuánto tendría que pagar? Si el préstamo fuese de 120.000, ¿cuánto tendría que pagar? Y esta es la disposición, es decir, la clave en las tablas de datos de una entrada es la disposición. Tenéis que ponerlo tal cual lo he puesto aquí. Os dibujáis una cruz y ponéis la fórmula en este lado, aquí da igual, y aquí ponéis las diferentes hipótesis. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Paso número 1, seleccionarlo todo. Lo selecciono todo. Paso número 1, lo selecciono todo. Y ahora me voy a ir a análisis de hipótesis, ¿de acuerdo? Y le voy a decir tablas de datos. Tablas de datos.
y me dice, vale, esta pregunta es un poco extraña, esta ventana, pero lo que nos viene a decir es, bien, lo que está en las hipótesis que están en fila o en columna. Esa sería la primera pregunta. No, están en columna. Vale. ¿Y a qué se refiere ese dato? O sea, ¿esto a qué se refiere? Pues me voy a los datos de los que depende esta fórmula y le digo que se refiere al capital. ¿Vale? Estos son capitales, se refiere al capital. ¿Vale? Tenemos una fórmula que depende de estos datos y ahora le estoy marcando que lo que yo he puesto aquí, las diferentes hipótesis, los diferentes valores, los diferentes casos, se refieren al capital. Y ya está, le doy a aceptar y ya lo tenemos. Pues si fuesen 100.000 pagarías 400, 440, 480, 520, etcétera. ¿Vale? Eso han salido números súper redondos. ¿Por qué? Porque el plazo estaba ya marcado para que saliese exactamente 600 euros a los 150.000. ¿Lo veis? Perfecto. Aquí tenemos lo mismo, pero es con otras hipótesis, que es con años. Pues nada, pues perfecto. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Análisis de hipótesis, tablas de datos, y ahora me dice, ¿están en fila o en columna? No, están en columna. ¿Y a qué se refiere los datos? Esto de la columna, pues se refiere a los años, a este dato. ¿Vale? Fijaros que lo marco de los parámetros iniciales que me determinaban la fórmula esta, Le doy a aceptar. Y aquí tenéis los diferentes cuotas. Fijaros, para 5 años quizá me sale una cuota un poco altita, ¿vale? Para 10, para 15, ¿vale? Esto sería diferentes resultados para diferentes hipótesis de años, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Vale. ¿Y si quisiera combinar hipótesis tanto de años como de plazos? Pues tendría que hacer lo que se denomina una tabla de datos de 2 entradas, donde, al igual que en la tabla de datos de una entrada, la disposición es fundamental. ¿Y cuál es la disposición? Pues hago la cruz también y pongo la fórmula justamente en la celda que está arriba a la izquierda, la primera de arriba a la izquierda. Fijaros que la disposición no es igual que cuando la tabla de datos de una entrada, no es igual. Aquí va la fórmula, aquí van unas hipótesis, en este caso son años, y aquí van otras hipótesis que en este caso son capitales. Esto lo podríamos intercambiar, no hay ningún problema. Y ya lo tendría dispuesto. ¿Ahora qué hago? Lo selecciono todo. Fijaros que estoy seleccionando celdas vacías, pero hay que seleccionarlo todo, desde la fórmula hasta aquí. Y le digo análisis de hipótesis, tablas de datos, pero en este caso hay que rellenar las 2 celdas, no una solo. Las 2 celdas. Vale, ahora me está diciendo, muy bien, las filas, los datos dispuestos en fila, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren? Pues se refieren a los años. Muy bien. ¿Y los datos dispuestos en columna, que son capitales, a qué se refieren? Pues se refieren al capital. Muy bien. Aceptar. Y ya lo tenéis. Aquí lo que he hecho es aplicar un formato condicional de escala de color, ¿vale? De escala de color, que para este caso es ideal, donde me está poniendo los más rojos como mayores importes de cuota y los más verdes como menores importes de cuota, ¿vale? ¿Cuál es el mejor caso? Pues el mejor caso es el del mayor plazo y el menor capital, evidentemente. Cuanto mayor plazo y menor capital, la cuota se va reduciendo. ¿Y cuál es el peor caso? El peor caso es el de menor plazo y mayor capital, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya habéis visto varias de las opciones que tenemos en análisis de hipótesis. En concreto hemos visto el buscar objetivos, súper interesante, y hemos visto las tablas de datos tanto de una entrada como de 2 entradas. Por último nos quedan los escenarios, ¿vale? En las tablas de datos de una entrada y en las tablas de datos de 2 entradas lo que hacemos es jugar con hipótesis sobre las cuales nosotros podemos incidir. Es decir, nosotros podemos decidir qué capital queremos pedir, en qué plazo, con unas ciertas limitaciones, en qué plazo lo queremos devolver, ¿vale? Lo que no podemos es incidir en el interés, ojalá,
porque entonces diríamos todos, no, ponme el interés cero o ponme el interés negativo. Eso no lo podemos decidir nosotros. Eso es algo que va evolucionando y que se nos da, teniendo en cuenta las circunstancias, la coyuntura económica, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que no podemos modificarlo, pero lo que sí que podemos es plantearnos escenarios, es decir, bueno, ¿y qué pasa si el interés va a evolucionar hacia arriba? ¿Qué pasa si el interés va a evolucionar hacia abajo? Etcétera, ¿vale? Y así poder tomar decisiones basándonos en más posibilidades, ¿vale? Teniendo en cuenta, contemplando los diferentes escenarios que se podrían producir, ¿de acuerdo? Ahora estamos en un escenario que la gente, no sé, yo creo que en muchos casos falta cultura financiera y la gente tiene que saber que ahora estamos en un escenario súper, ¿vosotros qué pensáis? ¿Negativo o positivo? Pues el escenario ahora es bastante positivo. ¿Por qué? Porque el interés está por los suelos realmente, el Euribor está muy bajo, ¿vale? Yo que he tenido muchos préstamos en esta vida he llegado a soportar intereses del 5, del 6%, y todo eso hay que contemplarlo. O sea, si ahora estamos quizás en un buen o un gran escenario, hay que ponerse en la situación de si las cosas cambian, si el escenario cambia, ¿vale? Y para eso sirve el análisis de escenarios, ¿vale? La comparación de escenarios, ponerse en la situación de que las cosas cambien. Vamos a verlo. Muy bien. Me voy a colocar en la celda del interés, ¿vale? Que es lo que vamos a analizar. Es decir, ¿qué pasaría si el interés cambiase? ¿Vale? Estamos en el supuesto de que hemos pedido 150.000 euros y la cuota son 600 euros. Estamos en 25 años. Voy a redondear 25, ¿vale? Exactamente la cuota no va a ser 600 euros, voy a poner 25 años. Muy bien, me voy a colocar en la celda del interés, que es de las variables que influyen en el préstamo la que yo no puedo controlar, ¿vale? Entonces me voy a análisis de hipótesis y me voy a administrador de escenarios, y me aparece esta ventana. Vale, aquí puedo ponerme tantos escenarios como quiera para contemplar las diferentes posibilidades que se me pueden dar en la vida del préstamo, que va a ser muy larga, son 25 años, en 25 años pueden pasar muchas cosas. Le doy a agregar y me dice nombre del escenario. Pues vamos a empezar por el escenario optimista. Optimista, ¿vale? Las celdas cambiantes, como ya estaba colocado, es la B35, ¿de acuerdo? Y le voy a dar a aceptar. Vale, y me dice, bueno, para el escenario optimista, ¿qué valor pones? Ahora estamos al 1,5%. Voy a suponer que aún baja más, ¿vale? Que me pongo en el 0,01. Eso es muy optimista, aunque podría darse el caso. Yo, de hecho, tengo un préstamo que está por debajo, porque como se negociaban hace tiempo al 1%, si tú le quitas el Euribor, que está en negativo, pues se queda por debajo. Así que voy a poner que podría darse el caso, en el caso optimista, que bajásemos al 1% de interés. Incluso podría poner menos, ¿eh? Muy bien, ya lo tengo, le doy a agregar. Esto es 1%, lo pone con coma, pero 0,01 es 1%. Le doy a agregar. Muy bien, y ahora voy a hacer un escenario más realista. También cambiando la misma celda, pero ahora voy a decir que en vez de el 1 y 5, vamos a suponer que nos plantamos en el 2%, porque el Euribor va subiendo y le doy a agregar. Perfecto. Y ahora vamos a poner en un escenario pesimista. Se podría dar, aceptar, y aquí le voy a decir que ya me planto en el 5%, por ejemplo. ¿Vale? Podría darse el caso, cuidado, ¿vale? Si el Euribor, si las cosas cambian en 25 años, puede darse el caso, son mucho tiempo, y el Euribor empieza a subir, pues podría irme al 5%, ¿de acuerdo? Y le voy a dar a aceptar, ¿vale? Me planteo 3 escenarios, el optimista, el realista y el pesimista, ¿de acuerdo? Lo que voy a decir es que me obtenga un resumen, ¿vale? Para la celda de resultado únicamente esta, que es la cuota, ¿vale? Le voy a dar a aceptar y mirad lo que va a hacer. Fijaros, aquí tenéis el resumen.
Aquí lo que me dice es que para los diferentes intereses, ¿vale? La celda de resultado, que es la cuota, o sea, para los diferentes escenarios, hoy el actual es el 1%, el optimista el 1%, el realista el 2%, el pesimista el 5%, me dice en qué cuotas me podría plantar. ¿Vale? Este es el actual y me dice en qué cuotas me podría plantar. En la cuota de 565,31, en uno más realista me subiría ya, pero fijaros si me meto en el pesimista, que esto hay que tenerlo en cuenta cuando voy a solicitar un préstamo, hay que hacer como un plan de contingencia que se llama, ponerse en cada una de las situaciones, tendría que pensar si podría abordar esta cuota, ¿vale? Si las cosas se tuercen, que ya, teniendo en cuenta que no ha cambiado ni el capital ni el plazo, paso de pagar de 565 a 876, es decir, 300 euros más. Este es el resumen del escenario, ¿de acuerdo? Y eso es lo que os quería enseñar.